¿Te gustaría debatir sobre los actuales acontecimientos sociales de la mano de los personajes históricos más relevantes? Acompáñanos a una transmisión más de Contextualizando con Historiadores. De la mano de Eric Ruiz, descubriremos diferentes perspectivas para poder visualizar un mismo problema. Bienvenidos a Contextualizando con Historiadores. El día de hoy se va a hablar sobre el pueblo de San Juan de las Manzanas, en donde últimamente hemos observado que existen problemas entre pobladores debido a una intolerancia religiosa. El día de hoy nos va a acompañar la filósofa mexicana Stephanie Flores, que entre los años 1800 a 1850 tuvo la gran oportunidad de aprender sobre filósofos europeos. Bienvenida, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, Eric. Gracias por darme la bienvenida al programa del día de hoy. Me siento muy honrada y espero poder compartir con ustedes gran parte de lo que pude aprender en esta travesía por Europa. Excelente, Stephanie. Pues a nosotros también nos da gusto tenerte aquí y bueno, nos gustaría saber tu opinión acerca de este problema que se suscita en San Juan de las Manzanas. Desde tu perspectiva, ¿cómo podrías explicar que las personas de este poblado hayan desarrollado esta intolerancia religiosa? ¿Cuáles son las medidas que tú consideras necesarias que tomen las autoridades para evitar que este punto se convierta en un problema a nivel social? Bueno, Eric, debo de mencionarte que me parece bastante interesante que comentes este punto. Realmente yo considero que debemos de visualizar esto desde lo que, según uno de mis maestros más letrados y a los que más le debo la concentración de lo que en parte soy ahora, es al maestro Augusto Comte. Él habla mucho sobre algo que se llama ciencia positiva o que podemos conocer como ciencia positiva, y esto nos dice que debemos de comprender y debemos de apegarnos a los hechos, a los datos, y por ende nos estaría diciendo hasta cierta manera que debemos de rechazar la metafísica o debemos de rechazar este tipo de ideas que no están sustentadas y que no están comprobadas y a lo mejor no podemos considerar como un pensamiento completamente científico. Sin embargo, en esta misma ciencia positiva, nosotros también debemos de considerar que existen entidades abstractas. Muchas veces estas entidades abstractas van a estar directamente vinculadas con la metafísica y son necesarias y son importantes porque fungen como un principio para la explicación del mundo. Debemos de recordar que en gran parte el ser humano, el ser social, independientemente de en dónde se encuentre, de cuál sea a lo mejor sus características culturales, educativas o económicas, generalmente tiende a buscar una explicación de los fenómenos y de los sucesos que están pasando. Estamos de acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, es importante que nosotros consideremos que esta etapa, a lo mejor en la que se encuentran los pobladores, es una etapa que va a ser trascendental para que realmente la población pueda lograr un vínculo con acciones razonales. De hecho, justo hablándote de esta etapa que tuve con el profesor Augusto, creo que es importante mencionar algunas de las etapas que él considera parte de la trayectoria, de esta trayectoria que te comento, que nosotros como humanos, como seres, tenemos que transitar para lograr llegar a este pensamiento guiado en la razón, a este pensamiento que podríamos decir que es puramente científico y es lo que de cierta manera va a guiar a nuestra sociedad y va a guiar a nuestra comunidad para que podamos alcanzar, si quieres verlo de esta manera, cierta evolución. Estas tres etapas responden al nombre de la etapa teológica, la etapa metafísica y la etapa final, que sería la etapa de la razón o la etapa donde encontramos como tal la ciencia, ¿vale? Tienen que ir, si lo queremos ver de esta manera, como un proceso escalonado. Es decir, tenemos que pasar necesariamente por una para superar estas ideas que a lo mejor en el teológico vienen referidas a través de entidades trascendentales e invisibles, y de esta manera tratamos de explicar los fenómenos. Más adelante ya reemplazamos estas entidades por algo más abstracto, ¿vale? Ya no estamos hablando de entidades
sobrenaturales, sino que estamos hablando ya de conceptos que requieren cierta abstracción, pero que siguen sin llegar a este último punto que es definido por la razón humana, este punto en donde nosotros ya empecemos a entender las entidades visibles y de esta manera, pues te digo, logramos llegar a la razón, al conocimiento, a este modelo científico que nos puede aportar bastantes beneficios conviviendo como comunidad. Ahora, ¿por qué te estoy mencionando esto? Antes que nada, antes de empezar a dar como soluciones o respuestas, es importante que nosotros consideremos que existen varias premisas que van a llegar a tener sentido y significado a través de la experiencia, de que nosotros liguemos ciertos conceptos con la percepción y con la experiencia que hemos adquirido a través de nuestros sentidos y a través de nuestra introspección. No sé si me explico. Mira, por Sí. ejemplo, a lo que me refiero es, por ejemplo, tú, Eric, ¿nos has intentado meter alguna extremidad de tu cuerpo a la llama viva, ¿no? De, por ejemplo, una fogata? No, porque me quemaría. Ah, pues claro, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo supiste que no podemos llegar y meter ahorita las manos a la fogata y sacar ahí las maderas? Pues, o porque me lo enseñaron o porque alguna vez me quemé. Sí, es lo más probable, ¿no? Supongo, generalmente nosotros vamos construyendo nuestros conocimientos alrededor de este tipo de dinámicas. Por ejemplo, nosotros también entendemos que cuando a lo mejor vemos que el cielo se oscurece y que empieza a relampaguear, probablemente vaya a llover, ¿no? Porque anteriormente, cuando éramos pequeños, ayer, antier, la semana pasada, cuando empezó a pasar esa serie de sucesos, esa serie de acontecimientos, que el cielo se empezaba a oscurecer, que a lo mejor las nubes cambiaban su tonalidad, que empezamos a escuchar ciertos estruendos a lo lejos, pues lo relacionábamos con un segundo, en este caso, acontecimiento que era como tal la lluvia. Las ciencias religiosas son muy parecido a lo que venimos pregonando como ciencias empíricas, porque van a tratar de considerar cuestiones relacionadas a hechos. Es decir, mucha gente podría a veces entender este tipo de estructuras como supersticiones que tiene la gente, ¿no? Por ejemplo, como cuando vemos que habitantes de esta comunidad que me mencionas, hay un cierto grupo que se dedica o que tiene la costumbre de quemar las llamadas palmas que ellos utilizan en Semana Santa con la idea de que esto les va a ayudar a salir de alguna situación difícil, ¿no? Estamos hablando de un grupo en la comunidad que asocia este actuar con hechos positivos, seguramente porque dentro de la experiencia individual o experiencia colectiva han existido vivencias que de cierta manera van a respaldar esta información. No podemos negar que existen algunas creencias religiosas que se interpretan de una manera demasiado literal. A veces es difícil presentar un desafío hacia la razón con esto, porque entre todas las ramas de religiones, todas las corrientes o todas las creencias, a lo mejor si lo queremos ver de esta manera, religiosas, muchas veces terminan teniendo los mismos principios, pero en donde cambia y en donde se empieza a crear este tipo de conflicto de una religión a otra, es meramente en la interpretación de las palabras, en la interpretación a lo mejor semántica que los empíricos, que las personas que escribían sus experiencias en estos libros les dejaban a otros. Por ello, primero, antes que nada, antes de planear una intervención directa para la población de San Juan de las Manzanas, nosotros deberíamos empezar a empaparnos sobre los sustentos teóricos sobre los que están basadas estas creencias que tienen los individuos. Sabemos que existen muchos manuscritos, muchos libros teológicos sobre los que se basan estas religiones. No sé, por ejemplo, tenemos en este caso, que es lo más probable, que algunas de las opiniones estén basadas en la Biblia. Justamente este libro, este manuscrito, está basado y está recreado a través de cientos de opiniones y de experiencias que se han usado como guía de lo que era concebido en ese entonces como lo que era real y lo que no lo era. Asimismo, estas experiencias y estas vivencias son una guía que van a dirigir cuestiones de ética y de moral dentro de una comunidad. Por eso nosotros tenemos que tener una repercusión inmediata sobre este tipo de tópicos
para entender las actitudes y los comportamientos que tienen los individuos, ya sea para su actuar individual o para relacionarse entre ellos, para relacionarse dentro de su comunidad religiosa y para relacionarse también con otros sectores de su misma comunidad, pero que no comparten el mismo sentir o los mismos saberes religiosos, ¿vale? De esta manera vamos a poder entender cuáles son las causas y cuáles son los motivos que nos ayudan a guiarnos, a hacernos partidarios de cierto tipo de religión, porque si a lo mejor yo quiero ser católica y no judía o al revés, y por qué en caso de que seamos el uno o el otro, además tengo la necesidad de tratar de convertir, de tratar de implantar mis ideas sobre estas comunidades que están desarrolladas sobre otro tipo de vivencias, sobre algún otro tipo de religión, ¿no? Necesito comprender primero qué experiencias y qué vivencias han hecho que cada uno de estos individuos puedan identificarse de una manera significativa con los postulados teológicos que se plantean. Esto principalmente porque desde aquí, desde esta base, se van formulando y se van permitiendo ciertas actitudes que a lo mejor en un futuro pueden llegar a un extremo en el cual van a perjudicar la convivencia social, ¿vale? Porque vamos a empezar a defender ideas desde visiones completamente diferentes, a lo mejor, y esto lo único que va a significar es un retroceso para la libertad y para el conocimiento que tiene cada uno de los individuos en la población. Si bien a lo mejor, Eric, Ajá. como te mencionaba en un inicio, esto ya es un camino a lo mejor a lo que podríamos llamar como una evolución de esta población, ¿vale? Irnos despojando de cierto tipo de pensamientos que no están aportando una respuesta al tipo de planteamientos, al tipo de cuestionamientos que nosotros estamos derivando sobre nuestra vivencia cotidiana, sobre fenómenos que necesitan una explicación que no se la podemos dar, ¿no? A lo mejor puede ser por varias características por las que todavía nos encontremos en esta área, en esta base, pero para poder superarlas, para poder evitarlas, creo que es importante que primero comprendamos que cada uno va a tener una visión completamente diferente, que cada visión, si lo queremos llegar a sentenciar de esta manera, es completamente correcta, porque cada visión viene, lo vuelvo a repetir, sustentada en experiencias, en a lo mejor expectativas que uno tiene acerca de lo que debe de suceder después de realizar una acción, después de realizar un acontecimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya ha ocurrido anteriormente. Entonces reitero que debemos de empezar a realizar este tipo de acciones, este tipo de acercamientos para empezar a, si quieres llamarlo así, preparar el terreno en donde nosotros vamos a intervenir de manera directa. Me parece muy importante tu punto de vista, Stephanie, porque la verdad yo no he visto o no he notado que el gobierno municipal ponga cartas en el asunto, ¿sabes? Pero creo que efectivamente, como tú lo dices, tenemos que primero acercarnos y comprender lo que está sucediendo antes de intervenir. Sí, Eric, sí, la verdad es que este es un punto que muchas veces se llega a olvidar. Muchas veces queremos empezar a atacar una problemática sin entender cuáles son las causas que llevaron a esta. Y muchas veces realmente sí podemos formular cierto tipo a lo mejor de respuestas, cierto tipo de soluciones que van a mediar a lo mejor las circunstancias, pero si las características por las cuales se presentaron estos problemas siguen ahí, es muy probable que el problema como tal vuelva a renacer, ¿no? Vuelva a resurgir, vuelva a empezar desde cero y no va a funcionar, o las medidas que nosotros estemos implementando a lo mejor funcionan, pero no de manera eficaz. Lo que van a hacer va a ser casi, casi como un tipo placebo, va a llegar a calmar a lo mejor los humos cuando ya esa situación se está volviendo un poco irremediable, pero seguimos sin atacar el punto base, la raíz como tal del problema. Me parece perfecto, Stephanie. Muy bien, es muy interesante esta visión empirista que nos has brindado acerca del tema. Y pues bueno, público, eso es todo por la transmisión del día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio, en donde tendremos como invitada a una psicóloga marrueca que nos ayudará a examinar los temas sobre San Pablo de las Casas y su problema con las relaciones de noviazgo adolescente.